Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Amen. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ, xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối tội lỗi thâm sâu liên lụy và lòng kính yêu Cha mỗi ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới. Bài viết là tác phẩm Đây là tiếng nói hội thánh chân chính của Thiên Chúa. Tác giả là Maria Phêrô, Gioan Hồng Nhu, Phạm Văn Lực, nô lệ tình yêu của Thiên Chúa, cũng là Mai Sen của Đức Mẹ và Phêrô II của Đức Chúa Giêsu. Hôm nay ngày 25 tháng 8 năm 2023, chúng con xin chia sẻ với tất cả anh chị em trên thế giới phiên bản tiếng Tây Ban Nha cho người Guatemala, phần thứ 2. Trân trọng kính mời toàn thể anh chị em trên thế giới hãy lắng nghe. Desde el tiempo en que el cielo y la tierra no existían, desde esa eternidad, he pensado en ti, he pensado en una humanidad. Esa humanidad fue creada por el mismo Dios, o más específicamente, Dios bajará a la tierra, asumió el ser humano. Condición, para vivir y dar vida a la humanidad creada por el amor. Cuando dije que el hombre fue creado por el amor, estaba en mi intención la tercera persona, el Dios que vivía entre los hombres. El amor entre el Padre y el Hijo existe solo cuando Dios piensa en un ser humano en el plan de amor divino. El amor que surge entre el Padre y el Hijo es la humanidad. Porque la humanidad fue creada en el amor y por el amor de Dios, por ese amor sin límites, la gente usó el cuerpo de Dios para bajar a la tierra en forma de mujer. Con el plan de amor trazado desde la eternidad, Dios debe bajar a la tierra en la condición humana de hombre, porque el hombre, por haber sido creado por el amor de Dios, es el amor mismo. El amor debe ir acompañado del amor que Dios ha dado a la humanidad. Por tanto, Dios vino entre los hombres con el amor que es la Trinidad divina. Empezamos a entrar en el más alto y trascendente misterio del amor. Desde la eternidad Dios ha pensado en la humanidad. Y en su intención debe estar presente una buena humanidad en su amor. Pensó en cómo crear humanidad, en cómo hacer que su imagen estuviera siempre viva en la humanidad. Él los creó a su imagen para que cuando toda la humanidad, al mirarse unos a otros, viviendo juntos y en los demás, las personas inmediatamente piensen en Dios que está en sus almas. Esa imagen siempre les recuerda a Dios como su creador, porque cuando la mente humana siempre piensa en Dios a través de la imagen de Dios que vive en los demás, serán verdaderamente amados por Dios en ellos, amarán en ellos y actuarán en su nombre. Pero Dios sabe que la humanidad traicionará el amor humano cuando no reconozca claramente un amor por la esencia misma que Dios creó de la nada con ese amor infinito. Un plan de amor que fue planeado por Dios en la voluntad de gente. El programa de amor es tan grande, tan trascendente que la mente humana no puede comprenderlo. Es Dios quien tiene en mente el día en que vendrá a la tierra para mostrar su amor a la humanidad, a la naturaleza humana y en la humanidad. Será creado para que Dios baje a la tierra, es cosa fácil en su poder de ley.
pero quiere mostrar su extraño amor por la humanidad, mezclarse en la humanidad con la humanidad plena y la creación al nacer como humano, para vivir en la condición de criatura. 2. La tercera persona se convierte en la primera persona en el lugar de una mujer para recibir el segundo trono. Dios ha preparado en ese programa de amor infinito un camino perfecto y bueno para venir a la tierra. Por la tercera persona de Dios descenderá primero en imagen de mujer para que la recepción del trono 2 sea perfecta y merecida. Porque en verdad ninguna criatura es digna de recibir en su corazón a un Dios en segunda persona, y ninguna criatura es digna de llevar a Dios en su propia carne y sangre, aunque Dios con poder infinito, ley y con amor sin límites, que tampoco pudo descender a la tierra para recibir y ser alimentado por una criatura hecha de polvo. La tierra polvorienta no puede contener la infinitud de Dios, ni siquiera en la condición humana. Además, en la voluntad de Dios, el amor debe ser conocido y deseado por toda la humanidad. Ese amor es amor verdadero, es Dios mismo. Pero con el infinito, Dios conoció a una humanidad pecadora que rechazó y traicionó a su Creador. Morirán por la ausencia del amor de Dios en sus vidas. Dios lo sabía y planeó un plan de amor para salvar a esa humanidad pecadora. La humanidad solo conoce a Dios a través de la imagen de un Dios en segunda persona. Pero a pesar de que la segunda persona está presente entre los seres humanos en la carne y sufre humillaciones y humillaciones para mostrar el amor de Dios a la humanidad todavía rechaza el amor infinito amado por él en agonía de muerte en la cruz para salvar sus vidas. La segunda persona ha descendido a la tierra por la tercera persona y por el trono del Padre. La humanidad no entiende esto. Solo saben que Dios vino a la tierra por una criatura. Cómo fue creada esa criatura, no entienden ni comprenden tan maravilloso misterio en el amor que Dios ha diseñado para el bien de la humanidad desde toda la eternidad. El programa de amor de Dios ha sido planeado desde la eternidad cuando pensó en una humanidad con un amor sin límites. Desde la eternidad Dios ha sido. Dios es autoexistente, sin principio ni fin. Él es el primero y el último, Él es desde toda la eternidad y para siempre Él es. Incluso si el universo desaparece, incluso si la humanidad ya no existe, y el universo desaparece en la nada, los humanos seguirán existiendo por los siglos de los siglos y por generaciones. Un hombre de autoridad y disciplina, solo en su intención todo vuelve a la nada. Él transforma todo en su poder y regla. En ese poder y gobierno, Dios pensó en un plan que crearía con un amor sin límites. Él manifiesta ese amor en su poder mediante un programa que planea. En primer lugar, Dios pensó en el hombre, pero este primer ser humano, Dios lo creó con un amor total, no del polvo. En primer lugar, este hombre solía adorarlo y ayudarlo a gobernar sobre la humanidad creada de la nada, del polvo. Los primeros humanos que Dios creó fueron ángeles. Los ángeles no fueron hechos de polvo, sino de amor en la voluntad de Dios y por su poder y ley. Los ángeles tienen una naturaleza divina, no presente entre los humanos en la carne, pero con lo divino en el aliento de Dios. Ha colocado a los ángeles según el orden y el título que ha designado. Luego los dividió entre posiciones altas y bajas según el trabajo. Fue Dios quien estableció una corte celestial. Este tribunal está completamente subordinado a la autoridad divina que está en control de todas las cosas. Los ángeles son completamente sumisos a su Creador y solo tienen el deber de adorar y alabar a Dios continuamente. Esta alabanza no es forzada por Dios, sino por el placer que Dios les da. El placer de Dios es infinito, nunca aburrido, cambia constantemente en felicidad sin límites. Por eso, los ángeles no cesan de alabar y dar gracias a ese Dios infinito. Después de haber establecido una corte llena de ángeles adorando y alabando, Dios se regocijó en la creación, y pensó en una humanidad creada, para que su amor cada vez más cuanto más inmenso, ese amor debe ser envuelto en la infinidad de personas. Es ese amor infinito, cuando Dios piensa en el hombre, lo emociona, y en ese momento de amor infinito se desborda. Dios piensa en sí mismo que estará en el medio y bajará a la tierra, para estar cerca y expresando amor a las personas. En el mundo humano que Dios tenía en mente.
Es por este amor asombroso que Dios decidió bajar a la tierra. Pero, ¿cómo vino Dios a la tierra para que los humanos lo entendieran y lo aceptaran? Se vistió de Hijo de Dios para expresar el amor de Dios Padre en la humanidad. El Padre y el Hijo son uno. El amor entre Padre e Hijo también es uno. Por lo tanto, en la posición del trono del Hijo, el Dios Hijo ama al trono del Padre como a sí mismo. El Padre también ama al Hijo, y los dos son un solo Dios y son idénticos en su naturaleza divina y humana. Es también por el amor entre Padre e Hijo que Dios pensó en cómo tenía que venir a la tierra. ¿Quiénes serán dignos de recibir al Dios segunda persona en condición humana como bebés nacidos en la creación de Dios? Es decir, el Dios en segunda persona bajó a la tierra como criatura, para mezclarse con la vida humana con la naturaleza divina del amor y la naturaleza humana en la creación. 3. El Espíritu Santo se encarna en María en la raza santa y pura del rey David. El amor infinito entre el Padre y el Hijo hizo pensar a Dios en otra persona, en la tercera persona. La tercera persona es el resultado del trono del Padre y del trono del Hijo, cuando Dios decidió bajar a la tierra en forma de una segunda persona, para que la tercera persona tomara el trono del Hijo, creando el trono del Hijo. Por su propio poder y ley. Del trono del Padre es también el Trino Dios. ¿Cómo acepta la tercera persona a la segunda persona en la condición humana para que la segunda persona pueda venir a la humanidad como una criatura en la forma de un niño creado por Dios? Dios pensó en la integración en la humanidad y en la humanidad para que no hubiera diferencia entre Dios y los humanos cuando la segunda persona bajó a la tierra en forma de un niño pequeño. Así que usó la imagen de una mujer. Tomó la forma de una mujer. En esa mujer derramó en ella toda la maravillosa nobleza de la infinidad de Dios en esta mujer. Esa mujer es María, la Madre de Dios y la tercera persona del Dios humano. El maravilloso amor del Hijo de Dios en María. Ese es el primer paso en el programa de amor planificado. Eso es perfecto para un amor ilimitado por la humanidad. Pero, la humanidad se preguntará, las tres personas divinas son el mismo Dios, ¿por qué la segunda persona no baja a la tierra por una criatura, sino que la segunda persona debe nacer por una criatura? Entonces, la tercera persona no es un Dios. Como he enseñado, ninguna criatura es digna de que Dios entre en su seno sino de venir entre los hombres. Pero el amor lo puede todo. Es el Dios de la tercera persona. Pero para merecer recibir a un Dios de amor descendiendo en su corazón, Dios se ha preparado desde la eternidad para esa obra de amor. Eligió una semilla santa y pura que había preservado, adornándolo con un lugar adecuado, el noble linaje del rey David. Esa raza santa y pura fue preservada y escogida por Dios. Las criaturas no pueden aceptar a un Dios todopoderoso. Pero los humanos pueden aceptar el amor de Dios, porque es precisamente por ese amor que la humanidad existe. Por lo tanto, la primera criatura bienaventurada recibió el amor de Dios, para que de esa criatura el amor pudiera estar presente y presente entre los hombres. Por lo tanto, la tercera persona de Dios y la humanidad se han hecho uno en el Señor Trino, es decir, por el amor de la humanidad, la tercera persona vino a la tierra, viniendo del Padre y del Hijo, es a través de la tercera persona que la humanidad es nacer, hacer frente y vivir en la tierra. La humanidad solo existe y vive en tercera persona y en tercera persona, el amor hizo que Dios renunciara a la condición de Dios Todopoderoso y descendiera a la tierra, asumiendo la condición humilde y pecadora de la humanidad. La humanidad no debería preguntarse por qué Dios es tan tonto cuando Él mismo asumió el bajo estatus de pecado humano para bajar a la tierra de esa manera. Solo por amor desmedido, que Dios ha estado tan loco. Dios ama así a la humanidad porque Dios ha amado su propio amor en cada alma humana, porque cada alma humana tiene en sí un Dios trinitario omnisciente. 4. El Espíritu Santo de Dios se encarnó en María en el vientre de Ana en la familia de San Joaquín, Ana. Sobre la creación de la tercera persona entre la humanidad. En la fecha y hora exactas que Dios ha fijado para que el verdadero amor se haga presente entre los hombres en la salvación de la segunda persona, Dios ha escogido a una criatura del linaje de David, es decir, a Ana.
La criatura María no es de carne y sangre humana, pero la criatura María es solo una criatura según entendimientos y pensamientos humanos. María no es una criatura como la que Dios creó, pero María es el amor de Dios en la humanidad. El amor ha venido entre la humanidad para que la humanidad sepa que Dios es el Dios del amor. Justo en la fecha y hora que había previsto el programa, la tercera persona bajó hasta el techo con la imagen de una mujer en el regazo de la señora Ana y el señor Joaquín. B. La humanidad no debe buscar razonar sobre esta cosa extraña, porque si alguna mente quisiera razonar sobre las cosas que Dios mismo usó, despreciaría el poder absoluto y la ley de Dios, la eterna omnipotencia. Como Dios todopoderoso y eterno, hay algo que Dios no pueda hacer, sino bajar a la tierra en el vientre de una mujer para vivir entre los hombres, pero Dios no puede hacerlo. El amor es la tercera persona divina que se interpone entre los hombres por el trono del Padre y del Hijo. El amor se ha humillado de una manera tan extraña, a causa de la vida humana y la presencia en la tierra. Dios requiere que la humanidad adore, honre el amor humano. Dios sabe que los hombres son viles y siempre traicionan el amor. Por lo tanto, cuando el segundo trono vino a la tierra, decidió que la humanidad debía adorar a la tercera persona divina. Dios, porque ama a la humanidad, perdona todas las 1000 ofensas, pero si ofende el amor divino, la humanidad no será perdonada. Es una ofensa a María, el amor de Dios viene entre los hombres. 5. El significado de la encarnación divina en la mujer. El Espíritu Santo es el amor de Dios vestido a imagen de mujer. ¿Por qué Dios no usa la imagen de un hombre, sino que usa la imagen de una mujer para bajar a la tierra? Este evento tiene dos significados. Significado de yo, Dios creó a la mujer para que tuviera una figura esbelta y gentil. La mujer representa a la madre ideal con un corazón amoroso que esconde a sus hijos. Es más fácil para una mujer con una gran fuerza atraer a otros con sus rasgos nobles y puros que un hombre. La mujer siempre ha sido una mujer paciente, fiel y valiente en sus deberes como esposa y madre de familia. En resumen, Dios ha revestido el amor de Dios con toda la infinidad de Dios para mostrar esa infinidad a la humanidad. La humanidad no está bendecida con la belleza de Dios. La humanidad no debe entender lo que es el amor de Dios por sus almas, sino mirar a la Divina María y el amor de Dios en su omnipotencia, perfección y perfección. Dios la colocó en medio de la humanidad a través de la imagen de una mujer, para que los ojos humanos pudieran ver claramente su grandeza y belleza. Dios lo puso en medio de la humanidad por la autoridad de la Madre de Dios, para que la humanidad comprendiera su poder. El Dios del medio coloca al hombre por medio de la pureza inmaculada en la posición de Madre de Dios, para que el hombre pueda ver a Dios en María, la Madre de Dios, en María, un Dios vivo con plena omnipotencia, la perfección y la perfección de un Dios. Significado y, para que el plan de su amor que había sido planeado desde toda la eternidad no fuera separado de la humanidad, Dios usó la imagen de una mujer, para que, con la procreación de la raza humana, esa mujer diera a luz como todas las demás mujeres, excepto que el nacimiento de María es por Dios en su plan de amor para la humanidad, por lo que tanto la madre como el niño no son ni son iguales a los demás seres humanos, otro nacido en la humanidad, y María y el hombre son Jesús, el Dios vivo entre los hombres. Esta imagen de una madre y un hijo como Dios desciende a la tierra, recordándole a la humanidad que siempre entienda que el amor de Dios debe estar por encima de todo. Dios, a pesar de su amor en la gran posición de María, la Madre de Dios, es el Dios que ha elevado su amor al trono infinitamente grande que ella, Dios mismo, debe amar infinitamente. Que se ama a sí misma que en Alemania. Ella se exaltó hasta el infinito por María en la humanidad por su deseo de que la humanidad sea amada en el sentido mismo de inconmensurable maternidad espiritual y más cercana a un Dios todopoderoso. Con los brazos amorosos de la dulce Madre María, la humanidad se atrevió a correr para pedir ayuda y confianza. Con el poder de la buena Madre María, la humanidad es más fácil de confiar y más reconocible. En resumen, el Dios en María ha atraído muchos corazones áridos y fríos.
El amor de Dios en María ha convertido a muchos pecadores descarriados. Ha ablandado los corazones de muchos pecadores, y ayudar a todas las víctimas que quieren ayuda. La belleza de Dios en María ha hecho que muchos corazones sean apasionadamente devotos, y también es a través del amor de Dios en María que muchos grandes santos han sido creados en la Iglesia de Dios en todo el mundo. Dios ha trazado su programa de amor para la humanidad con su propio amor, y porque el amor es la tercera persona divina María. B. La humanidad no pregunta por qué Dios no revela ese amor infinito para que la humanidad comprenda, para que pueda adorar el amor de Dios en María. Olvidan que si no reconocen el amor de Dios en la segunda persona que es Cristo Jesús, ¿cómo pueden aceptar el amor infinito en María? Dios es el Dios del amor. Si la segunda persona revela ese amor entre los hombres, la tercera persona es ese amor que vive entre y dentro de los hombres. El misterio trascendental de la Trinidad, un gran misterio que ninguna mente humana puede comprender. Es hora de que el amor de Dios tome el trono. Cuando Dios honró a María a la alta posición de ser la Madre de Dios, la Reina del cielo y la tierra, y la humanidad debe entender que Dios gobernará la tierra, y en los corazones de los hombres solo y solo tienen que adorar al único Dios de amor en sus vidas. Dios glorifica a María, quien la ha glorificado en el maravilloso amor de Dios en el alma humana. Por lo tanto, la humanidad debe gozar de felicidad, de alegría, en el amor de Dios. Es la felicidad infinita que Dios quiere que disfrute la humanidad en su plan de amor que ha sido planeado desde la eternidad. En el misterio de María, Dios manifiesta más claramente su amor infinito por la humanidad en la venida de la tercera persona a la tierra por y a través de una criatura. Este incidente recuerda a la humanidad a ser siempre consciente de su nada en el inmenso amor del eterno Dios Todopoderoso. Dios, por amor a la humanidad, bajó a la tierra en una criatura. Dios nunca y nunca se esconderá en la cobardía de una criatura que él mismo creó. Pero Dios lo hizo por amor. El amor ha hecho a Dios humilde tan profundamente. Es por eso mismo, y por este gran acontecimiento, que el hombre debe humildemente humillarse ante ese amor infinito, siendo siempre claramente consciente de su ser nihilista frente al amor divino, Dios. El amor ha creado un mundo para que vivan siempre en el pecado y la traición, es el mismo amor que expía sus pecados y los salva de la muerte. ¿Qué piensa la humanidad de un amor tan trascendente de un Dios amado, todopoderoso y eterno? El amor levantará el mundo humano, de modo que junto con el amor de Dios, la humanidad vivirá en alegría y felicidad sin límites. Escribe, hijo, terminaremos nuestro programa de amor esta semana, cariño. El misterio de María, dado a la humanidad por Jesucristo. 6. El Verbo encarnado en tercera persona de la deidad es María. Escribe, hijo, os lo leo, el Verbo encarnado en tercera persona es María. Aunque ya les he enseñado acerca de este misterio, aquí también le recuerdo claramente a la humanidad, porque, cuando concibió y dio a luz, María era todavía virgen. Hoy os enseño con más claridad, porque es verdad que esto está en la voluntad divina cuando se trata de la revelación del misterio de María. Tal como estaba planeado el plan del amor divino, en el día y hora precisos en que Dios vino a la tierra, en la posición de ser un hijo de Dios, ya estaba esperando la tercera persona, de modo que tan pronto como el arcángel Gabriel lo anunció, establecería un plan, es decir, la tercera persona divina con la humanidad, a imagen de la Virgen María, crea inmediatamente la palabra persona. Es la tercera persona la que crea la segunda persona en su corazón. O para decirlo más fácil de entender, con el entendimiento de la humanidad, en ese momento el segundo trono divino estaba en el vientre de la tercera persona, María. Esta concepción fue creada por el mismo Dios Trino, unido para crear, y en el cuerpo de Santa María, que es siempre pura, sin mancha en ella, está la tercera persona, el amor de Dios en el cuerpo del hombre santo. Aunque vivió en la humanidad y era como la humanidad por naturaleza, María aún no se vio afectada por los males de la contaminación. 7. La segunda y la tercera persona son modelos a seguir por la vida humana.
La segunda y la tercera persona le han dado a la humanidad una vida ejemplar para que la humanidad la siga y logre, es obediencia a la voluntad del Padre durante toda la vida. Solo obedeciendo la voluntad de Dios con profundo amor y gratitud se puede agradar a Dios. Es allí donde Dios ha puesto un modelo para que la vida humana lo logre. Es en la segunda y tercera personas que un amor apasionado, ferviente y agradecido de Dios se expresa en la sumisión a la voluntad de Dios. El sí de la tercera persona aclara este punto a la humanidad. El amor se ha hecho carne para que solo pueda obedecer al amor, para que se perfeccione el amor de Dios en la humanidad. Dios ha reconocido y se ha revestido de la vil naturaleza humana. Si la segunda persona revela la divinidad de las personas en el mundo para que la humanidad pueda estar segura del amor ilimitado de Dios por ellos, la tercera persona siempre revela a la humanidad la naturaleza nihilista y la verdadera naturaleza de la humanidad, su bajo poder ante el Dios Todopoderoso. Esto lo hizo Dios por amor a la humanidad y lo hizo para que la humanidad, por la profunda humildad de Dios, sea elevada a Dios en la resurrección de Cristo. Si la segunda persona ha hecho la obra de redención por la humillante muerte de la cruz, para que la humanidad pueda vivir, la tercera persona ha realizado la renuncia completa al estado divino para recibir el ser nihilista más bajo de la humanidad, para que en la vida de Cristo la humanidad sea elevada a Dios en el agua viva. B. La tercera persona es el amor. Es a través de ese amor que la humanidad fue creada. Por lo tanto, la tercera persona y el alma humana están íntimamente conectadas para convertirse en una de las tres personas divinas. La Trinidad es el alma humana. Luego, cuando se crea un alma, ya tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. La naturaleza divina es el alma y la naturaleza humana es la carne sin polvo. Cuando un alma vive en la tierra, bajo el pleno control de la tercera persona, inmediatamente recibe en ella la buena vida de Dios. Pero si ha expulsado de ella el amor de Dios, inmediatamente se ha ido a la muerte. Muere porque no acepta la vida del amor divino, la Trinidad divina que vive en ella. El amor lo perdona todo. El amor renueva y santifica, quema todos los pecados, por grande y pesado que sea el pecado, el alma aún es perdonada cuando se arrepiente. El amor crea y es vida humana, por eso el amor es siempre indulgente y misericordioso. El amor convierte y renueva. El amor limpia y elimina todas las manchas. El amor es fuerte e ilimitado, listo para quemar todos los pecados, perdonar todas las ofensas y lavar toda inmundicia, con una condición: debe arrepentirse. Es un requisito previo para la supervivencia de la humanidad. Ese arrepentimiento se convierte en una fragancia pura cuando la humanidad es siempre claramente consciente de su ser nihilista ante el Creador. Solo admítelo sinceramente, el amor lo eleva inmediatamente en el agua viva. El amor se hunde y se levanta. El amor destruye y construye. Todo por amor. 8. La tercera persona es el modelo perfecto a seguir por la humanidad en términos de obediencia. La vida terrenal de los dioses en segunda y tercera persona para que la humanidad la siga en su obediencia temporal. Esa vida también tiene un sentido en el amor apasionado que Dios ama a la humanidad y quiere que la humanidad imite. Dios ha utilizado dos imágenes claramente contrastantes, la segunda persona Dios y la criatura con naturaleza humana en la no reconocida María, María con inmenso amor. Dios amó a la humanidad en María y elevó a la humanidad en María. Dios elevó a una criatura al gran trono del reino de Dios. Esto deja en claro a la humanidad que aunque fue creada por nada, estaba adentro y creada por Dios. Tiene, pues, derecho a vivir en la felicidad eterna como la criatura María, siempre que también tenga que llegar a la vida como María y en María. No hay cosa pequeña que Dios no haga porque ama a la humanidad. La vida terrenal de los dioses en segunda y tercera persona ha demostrado más claramente la obediencia y el amor recíproco que la humanidad debe tener por el Creador. 9. El testamento en la cruz es la segunda persona dejando la tercera persona a la humanidad que la Iglesia y la humanidad aún no han comprendido.
El segundo trono divino, cuando se completó la redención, enseñó a la humanidad a conocer el amor de Dios como María. Esta importante última palabra, la humanidad la olvida y la rechaza. La segunda persona entrega a la humanidad al amor de María que guía, dirige, santifica y renueva para que vivan. Pero la humanidad lo ignora. La humanidad olvida esta cosa tan importante, por lo que la humanidad va cada vez más al abismo de la muerte. Renunciar a la vida y olvidar la vida es el amor de Dios en María, por el cual la humanidad ha buscado la muerte eterna. Ve con la mente, arrogante, disponible, a la humanidad le encanta explorar e investigar conocimientos sobre Dios de una manera grande y grandiosa. Recibieron una consecuencia correspondiente a ese orgullo que era la muerte que siempre acechaba a su alrededor. Son un cebo delicioso para el diablo cuando les gusta investigar y estudiar a Dios de acuerdo con su mente miope e ignorante. Lo verdaderamente importante es la vida en María, la desprecian, la niegan. Dios hizo exactamente lo que dijo, sin perder un solo punto o trazo. Entonces, ¿cómo llevaron a cabo su vida espiritual cuando no escucharon las palabras de Dios, dejadas atrás, en el momento de la muerte en la cruz, en la gloria de la resurrección? Dios dio amor, Dios dio esa vida en María, para que la humanidad pudiera encontrar a Dios sin dificultad, sin error, sin miedo y sin desesperación. Encontrando a María y quedándose en María, han ganado la vida eterna. 10. La redención de la humanidad. Es un plan del amor de Dios que ha sido planeado en su plan desde toda la eternidad. Aquí también les enseñé sobre el programa de amor en la redención de la humanidad. Antes de que el amor de Dios por la humanidad fuera planeado, debió estar en su voluntad, los ángeles. Antes de eso, la clase que Dios creó en su corte, no de polvo, sino con lo sagrado. Si la humanidad ve ángeles que aparecen a imagen de humanos, es porque han venido a imagen de Dios. Por lo tanto, los ángeles viven extremadamente felices en el cielo. Pero en la intención de Dios, Dios quiso dar ejemplo a todo tipo de ángeles para que fueran leales y obedientes a la autoridad divina, por lo que creó el juicio. Una persona a quien Dios ha designado como el primer grado de la corte celestial es el ángel Lucifer. Dios quiere que todos los seres sepan que Dios es amor y que todos son creados por Dios. Pero el Dios Lucifer, después del juicio de Dios, no obedeció el poder supremo de Dios, sino que traicionó deliberadamente. No obedece la voluntad de Dios cuando Dios la prueba. Entonces, para dar un ejemplo, Dios lo empujó a un lugar eterno y miserable. Y en ese momento se establecieron las aguas del infierno para castigar a los que se rebelaron contra el poder de Dios. De hecho, en la intención de Dios no es tan cruel castigar si se arrepiente. Pero, no se arrepiente, sino que siempre quiere gobernar todo como Dios. Cuando Dios le mostró claramente lo terrible que era el infierno, su orgullo se hinchó y aceptó tan terribles tinieblas para tener pleno dominio como Dios en un mundo de agua, aunque sea el agua del infierno. El pecado viene de eso, de un ángel que se rebeló contra el poder soberano de Dios. De hecho, en la intención amorosa de Dios, Dios no planeó tal programa. Dios creó a los seres humanos solo para darles felicidad, pero el Dios rebelde creó el pecado de la soberbia para perder el favor de Dios con todas las criaturas. Así que el plan de amor, en lugar de dar a la humanidad la felicidad completa, debe ser reemplazado por la redención. Todos forman parte del programa de amor desde la eternidad, cuando Dios creó por primera vez a los ángeles. Cuando los ángeles pierden el favor de Dios, ya no es bueno, pero Dios lo creó con y del polvo, es en este polvo que es redimido por el amor de Dios. Porque realmente, las personas en las que Dios piensa no son humanos hoy, sino todos ángeles. Todos los humanos son ángeles que no tienen mancha alguna. Por lo tanto, disfrutan siempre del rostro de Dios. Pero desde que el ángel Lucifer se rebeló, la humanidad ha perdido el favor de Dios. Pero el amor de Dios no disminuye. Por lo tanto, debe llevar dentro de sí el mal, la inmundicia y la suciedad, para poder vivir, para ser feliz en el cielo. Debe luchar contra el espíritu maligno Lucifer, que significa que la humanidad es creada por el amor y la felicidad en el amor.
Pero el dios maligno Lucifer le robó esa felicidad por soberbia contra el poder de Dios. Así nació un ser humano, debe odiar a los que siembran en ellos el sufrimiento que es el pecado. La humanidad siempre ha aborrecido y rechazado el pecado de que Lucifer ofendió a Dios Todopoderoso y por el pecado de orgullo del dios malvado Lucifer. También por eso se planeó el programa del amor. El amor creó al ángel Lucifer para que Lucifer se rebelara contra Dios. También es el amor el que salvará a la humanidad de la muerte. La mujer que pisotea la cabeza de la serpiente del infierno es la tercera persona, el amor de Dios, que vencerá al mal, conducido por el dios orgulloso, Lucifer. El altivo Lucifer había perdido su gracia para con Dios, entonces el amor de Dios como tercera persona se humillaría profundamente para quitarle su posición, un Dios noble, y expiar ese pecado por la humanidad bondadosa en la condición humana. Lucifer había perdido su vida como Dios. El segundo trono divino fue redimido por una muerte humillante en la cruz. Es el plan de amor que Dios ha trazado para salvar a la humanidad. Ese programa de amor da vida a la humanidad. 11. Más claridad sobre la encarnación de la segunda persona. Hoy les enseño más claramente sobre la encarnación en segunda persona. Hablo más claramente sobre la creación del hombre. Cuando Dios piensa en la humanidad con gran amor, entonces la humanidad está incluida en la voluntad de Dios y la felicidad sin límites, sin que ningún pecado malo entre en ellos. Esos humanos son ángeles, habiendo establecido para la creación de la humanidad una corte en la que Dios es el Señor, es el Rey, para que los ángeles adoren, bendigan, glorifiquen y disfruten de los placeres ilimitados de Dios. Entonces el ángel de primer rango Lucifer, a quien se le había dado autoridad de Dios sobre los ángeles, se rebelaron. Esta rebelión es porque Dios quiere probarla para mostrarle claramente el poder de Dios. Pero fue esta misma prueba que Lucifer tuvo que morir eternamente por orgullo. En realidad, en la idea, tenía pensamientos cuando quería ser igual a Dios. Y así tuvo que morir. Fue en esta muerte de Lucifer y el pecado que causó que Dios se indignó. La indignación ha puesto en desventaja a la humanidad porque Dios no la creó con amor en lo sagrado, pero para compensar la ingratitud de Lucifer, Dios creó a la humanidad de la nada. Pero con un amor sin límites, Dios no le quitó la vida que es él mismo. El hecho de que Dios se haya servido del polvo para crear al hombre es para que el hombre sea siempre consciente de su nada en el inmenso amor de Dios, y también para que recuerde siempre la retribución de Dios con los hombres nacidos del pecado de la soberbia. Sin embargo, hoy en día, la humanidad todavía vive bajo la guía del dios maligno Lucifer al negar y desafiar la autoridad de Dios. La humanidad estaba hecha de polvo y el antepasado de la humanidad fue Adón, y recibió las consecuencias de la orgullosa raza Lucifer. En efecto, en la voluntad de Dios, el pecado original no es necesariamente un pecado que enfurece tanto a Dios, pero el pecado cometido por el ángel Lucifer es un pecado que transmite sufrimiento a la humanidad y siembra a la humanidad la muerte. Lucifer, habiendo sido arrojado al infierno, se declaró rey del infierno. Sus temas en ese momento eran muy pocos. Por lo tanto, profundamente enemiga de Dios, determinó buscar para sí una nación llena de súbditos, sembrando tentaciones y atrayendo almas a ella. Adán y Eva son una forma que Dios usó para mostrar a la humanidad cómo las consecuencias del pecado del orgullo habían perdido el favor de Dios y cómo tenían que sufrir cuando perdían el favor de Dios. Por eso, el programa de amor está planeado por Dios para salvar a la humanidad. Dios sabe que, con ese pecado de soberbia desmedida, Lucifer ha causado mucho sufrimiento y muerte a la humanidad. Para salvar a la humanidad, Dios pensó que tenía que bajar a la tierra y asumir un estado humilde para vivir y redimir a la humanidad. Dios creó a los seres humanos no para hacerlos sufrir, sino para vivir en su felicidad. Pero el pecado los ha alejado de la vida, y la felicidad que crean es solo una mentira. Solo entonces, cuando Dios se cuide y complete la obra de la redención para devolver a la humanidad al verdadero amor, reconocerá y evitará el pecado para merecer disfrutar del gozo santo de Dios. Dios creó a los seres humanos para vivir en felicidad y placer.
Lucifer robó este placer ilimitado por el pecado del orgullo. Entonces, entre Dios y el hombre hubo una separación para que los humanos tuvieran que mantenerse alejados de Dios. Viviendo lejos de la presencia de los dioses y de los placeres y placeres, la humanidad fue tentada por el rey arrogante, cuyo propósito era crear para ella una nación populosa, para vengar el hecho de que Dios la había maldecido. En su mente altiva, siempre quiere ser igual a Dios en poder y dominio sobre todo. Por eso, utiliza trucos cada vez más sofisticados para ganar almas. Dios lo dejó así, dejando que las personas conozcan el bien y el mal, para que si quieren vivir, siempre deben volver su corazón y su mente a Dios que crea y les da la fuente de la verdadera felicidad. En la salvación de la humanidad de los esquemas satánicos, Dios ha planeado un plan de salvación por el mismo Dios que vendrá a la tierra. Dios lo sabe, si Él no desciende y vive entre los hombres con el sacramento del amor, entonces la humanidad no puede resistir los trucos astutos y peligrosos de Lucifer y sus camarillas. La humanidad no será lo suficientemente sabia para darse cuenta de las maquinaciones del enemigo Lucifer utilizado para robar sus almas. Dios reveló su poder a Lucifer que una profunda condescendencia de Dios en la tercera persona, María, para destruir las turbas orgullosas de los demonios, para liberar a la humanidad del sufrimiento, la muerte. Lo más insidioso que se le ocurre a Lucifer es pisotear a Dios en el alma humana. Debido a que el alma humana es creada por el amor de Dios, y Dios se ha hecho uno con la humanidad con amor ilimitado, ese amor es la tercera persona. Por lo tanto, para vengarse de Dios, Lucifer y su pandilla trataron de pisotear y humillar a Dios con profundas artimañas cuando se había apoderado de las almas humanas. Han ejecutado a Dios en las almas cuando verdaderamente ha dominado el alma en las aguas del infierno. La humanidad no entiende eso, porque ellos no aman a Dios en sus almas. Sin saberlo, la humanidad está ayudando a Satanás a insultar a Dios en insultos sucesivos en sus vidas. Este descuido merece el perdón de Dios, pero aquellas almas que saben, entienden, pero todavía ofenden resueltamente a Dios, deben cargar con las consecuencias que deben venir. La vida de Dios que nunca perdió hizo que el alma humana viviera en constante sufrimiento cuando perdió a Dios. Entonces su alma aún vive en las aguas del infierno con cientos de miles de dolores y sufrimientos para siempre. Dios dio amor y vida a la humanidad. No va a retirar lo que ha dado. Pero si el hombre no acepta la vida y los placeres que son de Dios, el alma debe sufrir el dolor sembrado por el diablo. El alma que anhela ser controlada por Dios, esa alma está en paz y feliz. El alma que niega la vida y la paz de Dios, debe sufrir el dolor causado por el diablo. El misterio de María ha sido revelado a la humanidad. Es el más sublime de los misterios trinitarios. Y es también el amor trascendente que Dios ha amado consigo mismo a la humanidad. El alma humana es tan noble como un Dios, porque el alma humana misma es un Dios en tercera persona. Es de la humanidad de donde proviene el Dios en tercera persona. Dios Padre, porque amaba tanto a un ser humano, asumió la posición de su Hijo para expiar los pecados de la humanidad. El Padre y el Hijo se aman como Él mismo, por eso se vistió de tercera persona, para que sea la tercera persona la que cree y salve a la humanidad. 12. ¿Cómo responde el deber de la humanidad al amor de Dios? ¿Qué piensa la humanidad sobre este amor sin límites? ¿Qué piensa la humanidad de un Dios locamente enamorado de ella? ¿Qué piensa la humanidad cuando Dios se quitó la noble posición de un Dios y bajó a la tierra para asumir un estado humilde para salvarlos? Quiero dejar claro para que la humanidad entienda, Dios se ha despojado de todo el alto estatus de un Dios para confesarlo, amarlo y ayudarlo. A cambio, Dios requiere que la humanidad pague, así. Es decir, exijo a la humanidad de hoy que vive en la fama, en la riqueza, viviendo en una posición llena de maldad e inmundicia, que renuncie a todo para recibir la retribución de Dios por el amor de Dios. Quiero que vivan y sean felices y alegres, perdonaré todos los errores, todas las ofensas si se arrepienten. El amor del Padre cubre todos los pecados, porque cuando creé una humanidad del polvo conocía todos esos insultos. Y perdonaré con amor sin límites, ya que no han pecado.
Y es por eso que a pesar de que sabía que eran malos todavía los dio a luz. Toda la humanidad nace no por ese único amor sin límites. Entonces, ¿por qué tantas almas van al infierno? Deben ir al infierno porque eligieron para ellos, así como Lucifer había elegido con determinación el reino para gobernar, aunque fuera el infierno. Así es el alma humana. Y cuando tuve que arrojarlos al fuego eterno, usé todo tipo de formas para inspirarlos, guiarlos y recordarles la vida eterna que es Dios. Pero se negaron firmemente y se derrumbaron. Padre tuvo que perderlos. Toda alma debe caer al infierno, lo cual es un gran dolor para Dios. Pero Dios tenía que perderlos de todos modos porque era la hora de la justicia estricta. El amor debe rendirse antes de que se haya dado el decreto, porque cuando se dio la orden, el amor estaba completamente desesperado ante la elección resuelta de morir, aunque Dios todavía quería que se arrepintiera en ese momento. 13. La era de la gracia, el amor y el perdón. Esta era es la era de la gracia, del amor y del perdón que se desborda sobre las almas. Dios los invita por todos los medios. Pero la forma más efectiva para que se arrepientan es retirar todo medio de disfrutar la carne para que se den cuenta de su impotencia ante el Todopoderoso. Si eso todavía no los hace conscientes, el sufrimiento debe llegar a ellos, las privaciones, el hambre, las calamidades y las epidemias serán también los medios para obligar a la humanidad a pensar en el Creador. Y finalmente, si la humanidad aún se endurece, Dios castigará con la muerte provocada por los humanos, guerra, robo, asesinato. Dios usará la maldad de los soberbios para destruir el pecado. Solo ante la miseria, la humanidad piensa en Dios. Solo ante la impotencia, la humanidad se dará cuenta de lo pequeño que es su estatus ante el Dios Todopoderoso. Dios no quiere que mueran, sino que quiere que vivan. Ese es el único propósito de que Dios actúe para traer a la humanidad de regreso a la fuente. Es hora de que Dios lleve a cabo su programa de amor al final, es hora de que Dios termine la obra redentora de la segunda persona en el sufrimiento para entrar verdaderamente en la gloria. Ve esa gloria radiante con la vida gozosa de Dios prometida a la humanidad para que se realice la felicidad terrenal como la del cielo. En este reino celestial terrenal, la humanidad será regida por el amor. En ese momento, ya no existe el mal, el pecado o la indignidad, sino solo el amor correspondido de la humanidad a Dios. Vivirán en un placer sin límites para alabar, bendecir y glorificar a Dios en su inmenso amor. La Trinidad ya está en medio del mundo y en todas las almas. La tercera persona guiará y santificará las almas. Renovará todos los corazones con su poder con hijos. Es decir, renovará a la humanidad y santificará las almas. El alma humana solo es santificada y renovada por la pequeñez enseñada por Madre María. La humanidad no llegará a ser santa y renovada si no es renovada por la pequeñez, humildad, porque es en esta pequeñez, humildad que la humanidad ha arrastrado consigo el reino de los cielos. El cielo manifestará el amor de Dios por el hombre cuando toda la humanidad clame en respuesta al abandono de la creación. Dios ha prometido y cumplirá. La humanidad disfrutará del cielo en la tierra. Esas son las recompensas para las almas que responden al llamado de la Madre de Dios. Es una gran recompensa para aquellas almas que son firmes en el amor. Y esos días son también ayes y humillaciones para los que rechazan el amor y la invitación. Tendrán que llorar y rechinar los dientes por la muerte miserable que les está destinada. El misterio de María fue revelado por Jesucristo a través de las almas vietnamitas en Saigón de 1976 a 1986. Quedarse sin Parte 4. Aunque el decreto divino fue dado por el profeta de Dios como la Madre de Dios, Madre de su Iglesia, bajado del cielo. Entonces la Madre también aclaró, digan a los teólogos qué cosas de este credo se pueden encontrar en los libros. Yo no traigo nuevas enseñanzas, ahora traigo viejas ideas. Madre enseñó el 4 de abril de 1954. Es decir, estos credos ya están presentes en la Biblia y en las revelaciones posbíblicas.
especialmente la misteriosa revelación capital divina. La Madre de Dios ha iluminado a los esclavos del amor rosa, María Peter Giap Van Liang sabía. Desde 1637 el Señor le ha dado a la Iglesia la revelación de la ciudad misteriosa. El libro de la Divina Revelación dice: 36. La colina está cubierta de sangre de durazno. Carta en la cruz y Madre María. Después de erigida la cruz, Jesús en silencio le dijo a su Padre las siguientes palabras antes de pronunciar las 7 palabras desde la cruz que se relatan en el Evangelio. Padre, desde la cruz que estoy aquí acostado, te glorifico por elevar mi humanidad al oficio supremo de ser un Padre ordenado, concediendo el dominio total sobre toda la creación, incluso dentro del ámbito de la naturaleza, incluso dentro del ámbito de la gracia. Es a través de la cruz que he realizado la redención de la humanidad, por eso pido que sea nuestro tribunal justo y misericordioso, tanto para los que están condenados por su terca rebeldía y deben sufrir el infierno, como para los elegidos que han sido fieles a tu ley y son dignos de heredar tu herencia. La más bendita es mi Madre muy pura. Te hago heredero universal de toda herencia natural, y la gracia y la gloria me pertenecen. Te pongo en control absoluto sobre ángeles y hombres, sobre demonios y sobre todas las criaturas irracionales. Después de todo, yo lo he puesto a cargo del alfolí, repartiendo todas las riquezas en el cielo y en la tierra, y todo lo que él ha determinado en la Iglesia es confirmado en el cielo. Esa es la idea general de la voluntad de Dios para la humanidad. Esta voluntad está escondida y guardada en el corazón de María para ser cumplida a su debido tiempo. 55. Madre es glorificada en el cielo. El alma santísima de María ha sido bendecida en el cielo por 3 días. Dios reveló a los dioses su eterna decisión de resucitar su venerable cuerpo. En ese momento, Jesús vino del cielo, llevando el alma de su amada Madre a su santa tumba entre innumerables legiones de ángeles, patriarcas y profetas. Al llegar a la tumba de su madre, el Señor dijo a su séquito: mi madre se ha reencarnado como inmaculada, para que pueda tomar la humanidad de mi Padre del ser inmaculado de mi madre. El cuerpo de mi Padre es el cuerpo de mi madre. Además, la Madre ha obrado en todas las obras de mi redención, así que debo resucitar a mi Madre, así como lo hice, y debo resucitarla al mismo tiempo que resucité, porque quiero que ella sea como el Padre en todas las cosas. Todos los santos alabaron al Señor por esta decisión, especialmente Adán y Eva. Instantáneamente su espíritu glorioso volvió a entrar en su cuerpo virginal, devolviéndole la vida, sin tocar jamás la lápida, ni voltear los pliegues de su túnica y velo. Es imposible describir la belleza y la luz brillante que adornaba a mi madre en ese momento. Basta decir que Jesús quiere devolver a su madre todo lo que recibió de ella en la encarnación. Era el domingo 15 de agosto, pasada la medianoche. El cuerpo de la Santa Madre María estuvo en el sepulcro durante 30 horas, al igual que el cuerpo de Jesús. Luego se llevó a cabo desde la tumba de la Madre hasta el cielo una procesión solemne e indescriptible en medio del sonido de una música apasionada. Los santos y los ángeles entran en el cielo según sus respectivas posiciones. Finalmente, Jesucristo con su Santísima Madre a su derecha. Todos los dioses se volvieron hacia ella para mirarla y bendecirla con una nueva fuente de alegría, nuevos himnos y palabras en el 3er capítulo del cancionero. Cuando la Madre llegó al trono de la Trinidad, el Señor la recibió con la más satisfactoria acogida. El Padre le dijo a su Madre: mi amadísima hija, sube por encima de toda la creación. Y mi Señor añadió: Madre, por favor acepta de mi mano la recompensa que mereces. Es una revelación divina graciosamente otorgada en la tradición de fe de la Iglesia. Y aquí están las palabras de amor eterno que Dios dijo en la Biblia. Queridos hermanos y hermanas de todo el mundo, caí de rodillas y agradecí a Dios por iluminarme para ver en la Biblia. Dios enseñó acerca de María como corredentora, mediadora de todas las gracias y protectora de todos los creyentes. Me gustaría explicar de la siguiente manera. Porque Dios quiere enseñar acerca de María como corredentora, mediadora de todas las gracias y protectora de todos los creyentes.
Así en la Biblia está escrito de María que es corredentora, el Ece 2,35, pero ella misma, una espada traspasará su alma, para que los significados salgan del corazón de muchos. El Espíritu Santo proclamó los méritos de la corredención de la Madre en la Biblia, el Ece 2,35, pero a ti mismo una espada traspasará tu alma, para que los significados que salen del corazón de muchas personas tengan revelar. Este sentido revelado es precisamente la arrogancia de quien no acepta los méritos de la corredención de la Madre. Y la Biblia escribió, Emet 10,40, el que os recibe a vosotros, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 41, el que recibe a un profeta en nombre de profeta, recibirá recompensa de profeta, y el que recibe a un justo en nombre de justicia, recibirá recompensa de justo. 42, cualquiera que dé a uno de estos pequeños un cuenco de agua fría solamente en nombre de un discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es solo una bienvenida, que Dios ya ha recompensado, tal como dice la Biblia, 2 Cor 4 y 17 de la madrugada, 17 porque una pequeña tribulación en el presente ha hecho de nosotros para siempre una masa de sublime gloria. Cuanto más es la Madre de Dios. Sí, ella acogió al Salvador en su santo corazón con todo su corazón, todo el gran y santo amor de una madre. Ella acogió al Salvador en su humilde corazón, en su inmaculado seno virginal. Y solo el vientre virgen de la Madre Inmaculada está lleno de gracia, solo quien está rodeado por la Santísima Trinidad de Dios puede recibir y dar a luz al Santísimo, que es la segunda persona de Dios que se encarnó del cielo para ser el Salvador de todos nosotros. Jesús dijo, in 12 y 26 del mediodía, 26 el que me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. Esto es lo que Jesús nos enseñó. Dios Padre respeta mucho a la Madre. Y así, quien acoja al Redentor de todos, porque Él es el Redentor de todos, recibirá la recompensa del Redentor de todos. Es decir, la Biblia nos enseña que María es corredentora. El Ece 2,35, en cuanto a ti, una espada traspasará tu alma, para que sean revelados los pensamientos del corazón de muchos. Y así, quien acoja al Redentor de todos, porque Él es el Redentor de todos, recibirá la recompensa del Redentor de todos. Sí, queridos hermanos y hermanas de todo el mundo. Y aquí, hemos visto que la Biblia enseña sobre el dogma. María es la mediadora de todas las gracias. El Ece 12:42-44, respondió el Señor, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor ha puesto sobre los siervos para repartir el grano a su debido tiempo? Cuando el amo volvió y vio que el sirviente estaba haciendo esto, fue muy bendecido. En verdad os digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Sí, te agradecemos por colocar a tu madre, también nuestra madre, para cuidar de todos tus bienes. Permítanme distribuir el arroz en el momento adecuado para cada uno de nosotros. Vayamos y trabajemos en la viña para Dios. Es decir, la madre es la primera ministra del Rey del Universo, lo que significa la madre, la mediadora de toda gracia. Nos inclinamos para dar gracias a Dios. Jesús preguntó, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente que el Señor pone a cargo de los labradores para distribuir el grano a su debido tiempo? Cuando el amo volvió y vio que el sirviente estaba haciendo esto, fue muy bendecido. De cierto os digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Esta es también la pregunta que Jesús hizo a cada uno de sus hijos, no es que Dios le haya pedido a San Pedro. Y cuando Dios le preguntó a cada persona, Dios quiso decir que cada uno debe convertirse en un mayordomo fiel y sabio que el amo puso para cuidar a los labradores, para distribuir el grano en el momento adecuado y en el momento adecuado, y el amo lo pondrá a cargo de todas sus posesiones, porque la gracia de Dios siempre es suficiente para que cada hijo de Dios se convierta en el primer ministro del Rey del Universo. Pero debido a que la humanidad derrocha y pisotea la gracia de Dios, nadie puede ser el primer ministro del Rey del Universo.
no ha cumplido con su deber como primer ministro del Rey del Universo, entonces sabemos quién lo nombró primer ministro del Rey del Universo en su lugar. A través de las revelaciones que Dios ha dado a la humanidad, por supuesto debemos saber que esa persona es aquella que está inmaculada del pecado original, que está lleno de gracia, que está coronado con 12 estrellas, que aplasta la cabeza de Satanás, corredentor. Sí, ya lo sabemos, María es la mediadora de todas las gracias. Porque cuando Pedro preguntó, 41, entonces Pedro preguntó, Señor, ¿nos dices esta parábola a nosotros o a todos? 42, el Señor respondió, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien el amo pondrá a cargo de los labradores para repartir el grano a su debido tiempo? 43, cuando el amo regrese. Y si ve que siervo que hace esto, bendito sea. 44, de cierto os digo que le pondrá a cargo de todos sus bienes. Hemos visto a Jesús responder a Pedro con una pregunta que contradice a Pedro, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien el amo pondrá a cargo de los labradores para repartir la porción? ¿Significa esto que el Señor le pregunta a Pedro si la Madre es la mediadora de todas las gracias? Y también significa que Jesús nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿conoces la virtud? ¿La Madre es la mediadora de todas las gracias o no? Pero no sabemos que Dios nos pregunta, y no hemos respondido a Dios, así que cuando leemos este artículo, ya sabemos que Dios nos pregunta, entonces cada uno de nosotros debe responderle a Dios una pregunta que Dios tiene que esperar más de 2000 años para responder. Ahora Dios escuchará quien respondió antes. Así hemos visto que la Biblia enseña sobre el dogma, María es la mediadora de todas las gracias. Sí, hemos visto en la Biblia la doctrina del dogma, María es la mediadora de todas las gracias. El EC12, 42, 44, respondió el Señor, ¿quién es, pues, el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor ha puesto sobre los siervos para repartir el grano a su debido tiempo? Cuando el amo volvió y vio que el sirviente estaba haciendo esto, fue muy bendecido. De cierto os digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Porque Dios quería que la Iglesia proclamara el credo, la Madre María es la patrona de todos los creyentes, así que la Biblia escribió. In 13,15, 17, prométeme enviar un abogado. 15, si me amas, guardarás mis mandamientos. 16, y yo le pediré al Padre, y él te dará otro abogado, para que esté contigo para siempre. 17, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque él permanece en vosotros y en vosotros. Así hemos sido revelados por el Señor Jesús. El abogado es también el Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo de la Trinidad. Y la palabra de Dios en la última cena. In 16,12, 13, 12, mucho más tengo que deciros. Pero ahora mismo no puedes llevarlo. 13, pero cuando Él venga, porque Él es el Espíritu de la verdad. Él os introducirá en toda la verdad. Porque no habla por sí mismo, sino que dirá lo que oiga. Y Él os dirá lo que ha de venir. El Señor aún tenía muchos misterios que quería revelar a los apóstoles, pero el misterio era demasiado grande para que los apóstoles lo llevaran. Pero el Señor promete que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los introducirá en toda la verdad. Y hasta ahora nadie en el mundo ha sido revelado sobre este pasaje de las Escrituras. Pero Nuestra Señora reveló a su nueva Maisen. El Espíritu de la verdad es la Madre de Dios que apareció y llevó a la Iglesia a toda la verdad. En 1917 vino a Fátima la Virgen María, el Espíritu de la verdad, enseñó a la Iglesia, trajo a la Iglesia, a toda la verdad. Toda verdad, es decir, para la salvación de los pecadores, Dios quiere establecer en todo el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y el Espíritu de la verdad es que el Santo Señor ha emitido 3 órdenes de Fátima que son: mejorando la vida, conversión del alma, arrepentíos del pecado, devoción al Inmaculado Corazón de María. Y el rezo diligente del rosario es la oración del amor penitencial. Rezar el rosario con contrición de los pecados es cantar el Salmo 51. Y hemos visto lo que el Santo Señor, el Espíritu venidero de la verdad, anuncia a la Iglesia de las cosas venideras.
Ese es el secreto de Fátima que la Madre de Dios enseñó a hacer público en 1960, pero las autoridades católicas no lo revelaron a los fieles y al mundo. Y ahora han llegado las cosas por venir, y algunas cosas vienen para cumplir lo que ha dicho el Espíritu Santo. Lo que se ha cumplido y está pasando es la pandemia del COVID y Francisco es el Papa del Diablo. Y así sabemos que el día del regreso del Señor está cerca. El Espíritu de la verdad ha venido y también ha anunciado a nuestra Iglesia Católica las cosas por venir, pero la autoridad vaticana no obedeció a la Madre y proclamó este secreto a los laicos y al mundo. Así hoy la nueva Maisen de Nuestra Señora anunció a el mundo. Y la Biblia escribió, in 14, 24, 26, 24: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que oís no son mías, sino del Padre que me envió. 25: estas cosas os dije cuando aún estaba entre vosotros. 26: más el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 26: pero el intercesor, el Espíritu Santo, enviará en mi nombre. Es decir, el abogado es el Santo Señor, a quien el Padre envió en el nombre del Señor Jesús y nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Sí, la aparición de la Madre es la venida del Espíritu de la verdad. Has enseñado y sanado las almas de los niños de todo el mundo. Es decir, la Madre es el Dios Santo que protege a todos los creyentes. Y la Biblia escribió, in 3 y 26 de la tarde, 27, la obra del Espíritu Santo. 26, cuando venga el mediador, a quien enviaremos del Padre, el Espíritu de verdad del Padre, él dará testimonio. 27, y tú también lo testificas porque has estado conmigo desde el principio. Es decir, ahora que somos hijos de la Iglesia, demos testimonio a la Madre amorosa y enséñenos. Nuestra Señora es la protectora de todos los creyentes. Y la Biblia escribió, in 16 en 7, pero yo os digo la verdad, más os conviene si yo me voy, porque si yo no voy, el abogado no vendrá a vosotros. Y si me voy, os lo enviaré. Así sabemos que la Biblia enseña, la Madre es la protectora de todos los creyentes. Entonces la Madre también enseñó claramente, digan a los teólogos qué cosas sobre este credo se pueden encontrar en los libros. Yo no traigo nuevas enseñanzas. Ahora traigo viejas ideas. 4 de abril de 1954. Pero el Vaticano no entendió. El Papa Juan Pablo II consultó a 23 teólogos y todos los 23 teólogos dijeron que no proclamaban estos credos y el Papa Juan Pablo II obedeció a 23 teólogos, en vez de obedecer a Dios, sino hacer la voluntad de Dios. Pero el 31 de mayo de 2022, el Señor Jesús mandó al esclavo del amor, como María Pedro Juan Fam, la nueva Maisen de la Madre que es también Pedro II de Jesús, que proclamó estos credos. Así se cumplió sobre la nueva Maisen de la Madre, y cumplió sobre Pedro y de Jesús la profecía de la Madre de Dios de 1660 en el libro de la Ciudad Mística, diciendo: Dios ha permitido que la delicada devoción de los fieles interprete estas gracias de su divina maternidad. Son muchos los santos y doctores que han recibido especial iluminación y revelación sobre los innumerables favores que Dios le ha hecho. Mi Hijo Santísimo quiso revelar estos misteriosos misterios en el momento más favorable para la Iglesia, sin tener que apoyarse en la razón y el conocimiento humanos para descubrirlos. Parte 5. Capítulo 1. Miremos atrás y alabanza, gracias a Dios y gracias a la Madre de Dios que derramó miles de bendiciones sobre nosotros. Dios otorgó gracia al mundo a través del pueblo vietnamita. El comienzo de la gracia de Dios para la humanidad en los últimos tiempos. Vietnam reemplazó a los judíos. El pueblo judío fue elegido por Dios como su propio pueblo, ser testigo del amor a Dios. Para recibir el trono de dos dioses, es el Salvador, el Mesías, Redentor de todas las cosas. Pero cuando nació Dios, 3 reyes de muy lejos vinieron a adorar y ofrecer ofrendas. Los judaizantes, con la Biblia en la mano, no sabían que había nacido el Mesías. El rey de los judíos también persiguió al Señor niño.
Luego a la edad de 30 años cuando Jesús predicó las buenas nuevas de salvación, y reprendió los errores hipócritas del judaísmo altivo que había descarriado al pueblo. Así que fue crucificado por ellos. Los judíos fueron culpables del asesinato del Salvador y fueron castigados con la pérdida de la patria y el exilio. La Biblia predijo que, al final solo se salvaría un pequeño número de judíos, significa ser salvo espiritualmente. Entonces Dios eligió a Vietnam como su propio pueblo para reemplazar a los judíos. Y desde hace ya varias décadas, un gran evento que demuestra la voluntad de Dios sobre la historia humana. Ocurrió en Vietnam, la patria del martirio. Es decir, Dios escogió a Vietnam como su pueblo propio para reemplazar a la nación judía. Y a través del pueblo vietnamita, Dios salvará al mundo. Como Jesús profetizó hace miles de años en la Biblia, Emet 21,43-44, por tanto os digo que el reino de Dios os será quitado a vosotros y será dado a un pueblo trabajador. 44. El que caiga sobre la roca será aplastado hasta la muerte, y cualquiera contra quien se haga rodar la piedra, lo aplastará. Luego, el 5 de mayo de 1980, Dios dio el juicio y el decreto al pueblo vietnamita y al mundo de la siguiente manera. Dios dio el juicio a la humanidad y dio el decreto al pueblo vietnamita a las 7:30 de la mañana del 5 de mayo de 1980. Y la nueva Maisen de la Madre obedeció a la Madre, dar sugerencias a Iglesia Vietnamita, Diócesis de Dalat, Distrito del Tesoro, Parroquia Corriente de los Sueños. Parroquia de Suamo, 18 de marzo de 2019. Estimado, el arzobispo Joseph Nguyen Chilin es el presidente de la Conferencia de Obispos Vietnamitas. Estimado arzobispo, el niño se llama María Peter Giovanni Pham Van Can, nacida en 1947, actualmente pertenece a la parroquia de Suamo, Distrito del Tesoro, Diócesis de Dalat. Soy Rosa Suave, esclavo amor de Dios, obedezco las órdenes de mi Madre, Reina del cielo y de la tierra. Me gustaría informar al arzobispo sobre la confirmación de Dios de que el pueblo vietnamita ha sido elegido como el pueblo separado para reemplazar al pueblo judío de la siguiente manera. Dios dio juicio a la humanidad y dio órdenes al pueblo vietnamita. La revelación de Dios a la Iglesia a través de la profecía anónima dirigida por el sacerdote Pablo. Dios dio un juicio a la humanidad y emitió un decreto para el pueblo vietnamita a las 7:30 de la mañana del 5 de mayo de 1980. Capítulo 2. Juicio Supremo. De Dios Padre. Otorgado a la humanidad a través del nuevo Maisen. Oh humanidad pecadora, este es mi juicio final para ti, a través de un instrumento especialmente seleccionado, será tu mediador, para transmitir el amor de Dios a la humanidad en este último tiempo. Oh hijos de la humanidad, la Maisen de la nueva era ha aparecido entre vosotros. Una Maisen del cielo nuevo, de la tierra nueva, está conduciendo a mis hijos humanos a la tierra prometida, y la tierra fértil de leche y miel de donde brota la reina del cielo y de la tierra. Os doy una nueva Maisen escogida por la reina del cielo y de la tierra, porque este es ciertamente el tiempo de la Madre de Dios para salvar a la humanidad. Esta es la última vez en que el amor de Dios debe ser recibido por la humanidad desde el corazón de la Madre de Dios. Maisen usará el poder dado por la Madre de Dios para traer de vuelta a toda la humanidad al amor del bien.